Hola, hola, bienvenidas a mi canal Roscurumi. Chicas, me presento. Em, Mi nombre es Rosa. Este, Quise salir en cámara por petición de muchas de las chicas que me han estado inscribiendo, que me querían conocer. No soy muy fotogénica, no me gusta salir mucho en cámara, disculpen. Estoy en mi ventana y pues se refleja mucho la luz hacia adentro. Me querían conocer. Me da mucha pena, no me gusta mucho salir a mí en cámara, este, pero aquí estoy, me presento. También les quiero dar la bienvenida a mi canal Roskurumi, y también quiero decirte que si eres nueva, te invito a que te suscribas a mi canal, a que me regales tu like y a que te suscribas y a que actives la campanita. Es muy importante que actives la campanita porque así cuando suba un nuevo video, YouTube te avisa de que ya hay un nuevo video en mi canal, ¿sí? Este, También comparte, ayúdame a compartir mis videos para que lleguen a más personitas que les guste realizar mis amigurumis o les gustaría realizarlos paso a paso, o enseñarse. Te invito a que compartas mis videos para que lleguen más personitas y me conozcan, ¿sí? Y si les gusta mi trabajo, pues se suscriban. Te lo agradecería muchísimo. Estoy agachando aquí, chicas, porque estoy buscando el nuevo grupo de Facebook. Estoy buscando un nuevo grupo de Facebook porque quiero invitarlas a que vayan y se unan. ¿Por qué? Porque les puse una nueva dinámica ahí en este grupo. Les puse una nueva dinámica que es, publiqué dos personajes, puse en votación dos personajes que quiero que ustedes me digan si cuál de los dos les gusta para que pongan su votito. Cuál de los dos les gusta, para que realicemos. Ya ven que la semana que sigue vamos a descansarla y la siguiente es la que realizamos nuestro nuevo amigurumi. Entonces en ese grupo de Facebook que abrí nuevo, entonces no se preocupen, disculpen, no, mis perritos, entonces no se preocupen, les voy a estar dejando la descripción del nuevo grupo aquí abajo en la descripción de mi video. Les voy a estar dejando para que vayan y se unan al grupo y voten por el personaje que ustedes, que ahorita se los voy a mostrar, los personajes que puse ahí en votación. Se va a cerrar, déjenme pensar, creo que se va a cerrar el martes en la tarde, se va a cerrar las votaciones para que ustedes vayan, voten. El más votado es el que vamos a realizar la semana de amigurumi. Quise hacer esta dinámica porque quiero tener, bueno, para mí muy importante su opinión de cómo qué personaje les gusta a ustedes que yo realice en mi canal, para tenerlas en cuenta de que, mira, ¿sabes qué? Me gusta este personaje, me gusta este, para que ya lo vean ya hecho, ya realizado. Entonces, y poder yo saber qué es la clase de muñequitos que les gusta a ustedes, que a ustedes les gusta realizar. Dejé dos personajitos, aquí los tengo, déjenme se los muestro. Dejé dos personajes, puse dos personajes, para que ustedes voten y me digan cuál es el que ustedes quieren que yo realice la semana de amigurumi. Miren, les voy a mostrar, este es el grupo para que vayan y se unan, ¿sí? De aquí, pues aquí les voy a estar dejando el link. Ya saben, presionando el link los manda directamente al grupo. Este es el grupo, ¿sí? Y la encuesta para que vayan y voten son estos dos personajes. No sé si se mira bien, déjenme, no, más bien así. Son estos dos personajes, déjense los acerco más. Uno de ellos es Silvestre, el gatito, el que siempre anda persiguiendo a Piolín. Y el siguiente es Elmo. Es Elmo. Ahorita el que va ganando es Silvestre. Pero quiero su votación de aquí al martes. Es la votación. Ahorita Silvestre lleva 40 puntos y Elmo tiene 9 votos, ¿sí? Entonces quiero saber cuál es el que va a ganar. Nada más hasta el martes va a estar para que vayan y voten. Miren, este es el personaje número 1.
Este es el personaje, es silvestre. Por si ustedes quieren que lo realice, pues lo realizamos para la semana que es de amigurumi. Es el personaje, se los muestro. Este es el número 1, ¿sí? Que es silvestre. Y este es el personaje número 2, que es Elmo. Ya en sus votaciones yo voy a ver cuál es el más votado y es el que vamos a realizar. Y ahorita en este video de este día, este es el que vamos a armar el día de hoy, nuestro Marvin. Ya lo vamos a armar ya para que esté listo y para que lo puedan regalar a quien ustedes quieran o lo tengan ahí muy aguardadito, ¿sí? Bueno, pues es hora de armarlo. Bueno, pues lista ya todas las piezas de nuestro amigurumi. Miren, ya para armarlo, ¿sí? Para que quede listo y ya podamos regalarlo o tenerlo ahí de adorno del personaje que nos gusta. Vamos a comenzar. Vamos a cerrar el bracito como siempre lo hemos cerrado, agarrando un punto para cerrar ambos lados del bracito de esta manera. Ya que lo hayamos cerrado de esta manera, antes de unir el cuerpo a la cabecita, vamos a pegarle los bracitos, ¿sí? Donde está esta primera hilera a la segunda, ¿sale? Vamos a ponerle ahí los bracitos para que se nos haga un poquito más fácil coser los bracitos al cuerpo. Que hay veces que estorba mucho ya cuando la cabecita está unida al cuerpo. Se batalla mucho, miren. Así dejamos la hebra para hacer el nudo. Y así como pegamos así como unimos este bracito, vamos a unir el otro del otro lado igual de esta manera. La pieza que sigue de unir es la cabecita. Vamos a unir la cabecita y ya saben que es agarrando un punto de la cabeza y un punto.
pues ya yo los realizo. Como ahorita pues ya no estoy comprando yo los ojitos, así que yo ya los estoy realizando. Miren, vamos a pegar así los dos ojitos, los chiquitos. Si ustedes no tienen los ojitos estos blancos, se los pueden bordar o se los pueden cortar con fieltro o con foamy, ¿sí? De cualquiera de esos dos pueden ustedes realizar lo que vienen siendo estos ojitos de color blanco. Miren, ya se los pegué. Los ojitos tienen que realizárselos, pegarlos, perdón, midiendo este que va a ir aquí enfrente, ¿sí? Midiéndolo así que va a ir enfrente para que vean cuál es la distancia donde van a ir los ojitos, así. Ahí es donde se los van a poner, midiéndose, basándose a lo grueso para que los pongan. Ok, ya que tengan pegados los ojitos y el gorrito, miren, si lo van a coser, espérense, no lo vayan a coser. No lo vayan a coser porque pues después no van a poder coser esta parte. Si lo van a pegar, pues sí lo pueden coser ya pegado. Pero si no, pues mejor hay que esperar para coserlo. Miren, vamos a coserla así de esta parte así. Vamos a basarnos en que quede en medio. Los dos de estos, así. Que quede en medio. Vamos a ponerle aquí así. Y el otro aquí así. Que se vea en medio, que no quede uno más adelante, el otro más atrás. Vamos a basarnos aquí. Este se me hace muy atrás. Sí. Bueno, lo vamos a centrar bien. Lo vamos a centrar bien, que quede bien en medio los dos, la misma distancia. Entonces vamos a hacerlo así y vamos a ayudarnos con unos alfileres para que no se nos muevan a la hora de coser y no se nos vaya a quedar uno chueco. Ya saben, que luego queda uno chueco y bueno, nos va a quedar uno más adelante que el otro. Miren, como aquí ya más o menos los entre los dos, que queden a la misma alturita. Entonces los vamos a ir cosiendo. Déjenme ponerle aquí unos alfileres para que no se me vaya a mover. ¿Sí? Y vamos a agarrar la aguja con hilo verde del mismo color y vamos a empezar a coser de la siguiente manera. Vamos a coser, miren, por el bucle. Si ven aquí, está un bucle de este lado y un bucle de este lado. Entonces vamos a coser de este bucle que está de este lado hacia adentro y con el que está adentro del gorro. Este es uno y este es el otro. Entonces vamos a agarrar con con el de afuera no. Vamos a ir cosiendo con los de adentro, los bucles interiores. Entonces vamos a empezar. ¿Sí? De esta manera. Y vamos a empezar a tejer, ¿sale? Vamos a empezar agarrando del bucle nada más el que está adentro. Con el bucle que está aquí adentro. Agarramos el que sigue y en el que sigue. Y lo vamos a ir cosiendo, así. Lo vamos a ir uniendo hasta llegar al final del último bucle. Solamente por el bucle de adentro de ambas partes. Así, miren.
Así se va a ir cosiendo. Todo alrededor hasta llegar al final. Miren, ya cocido les tiene que quedar así. Ya que esté cocidito. Y vamos a agarrar la parte que sigue. De igual vamos a ponerlo aquí hacia abajo. No lo vamos a poner aquí arriba, vamos a ponerlo así hacia abajo. De aquí y aquí. Igualmente agarrando la mitad. Llevándolo a la mitad. Nos vamos a ayudar con alfileres nuevamente para que no se nos vaya a mover. Y vamos a ir, como yo en mi caso, los voy a ir pegando. Pues estos también lo tienen que pegar, no coserlo. Entonces yo aquí lo voy a pegar. Voy a empezar de aquí a terminar hacia acá, ¿sale? Entonces voy a ponerle silicón caliente, que es del que yo uso. Voy a ponerle silicón caliente. También hay varios pegamentos, varios pegamentos que se usan para pegar los amigurumis. Hay varios pegamentos, no nomás está hay silicón frío, pegamentos déjenme voy pegándolo, de varios pegamentos que ustedes pueden ocupar. Miren, también tengo yo de este pegamento, también puede servir para que ustedes peguen. Y pueden ponerle de este si no quieren del caliente. No más que de este pegamento sí tienen que ponerle un alfiler para que se vaya pegando. Tienen que dejar un ratito para que no se despegue y se ayuden con un alfiler para que no se vaya a abrir, ¿sale? En este sí tienen que ponerle, ahora sí que alfileres, y tienen que dejarlo un buen rato con alfileres para que pegue y no se vaya a despegar la pieza. Pero así, miren, lo llenan todo de pegamento y lo pegan así. Nos ayudamos de alfileres para que no se nos vaya a despegar. De esta manera, miren. Y ya va viéndose el armado de nuestro, ya se va formando nuestro marcianito. Perdón, se me movió la cámara. Ya se va viendo cómo estamos armando el marcianito. Ya de aquí vamos a pegarle los piecitos. Yo se los voy a pegar. Como les vuelvo a repetir, si ustedes quieren coserlos, los pueden coser. Yo para más rápido los pego. Pero también hay unos que los coso, Entonces le ponemos silicón caliente. Ponemos silicón caliente. Déjenme poner otra varita que se me terminó. Así. Miren. Le ponemos silicón caliente o del pegamento que ustedes usen. Y ponemos los piecitos aquí. De esta forma. Y voy a hacerle aquí la figurita que tiene aquí sus zapatitos. Voy a hacerle aquí con hilo negro. Miren, les dije aquí vamos a usar una aguja normal con hilo normal para coser así un pantalón o cualquier cosa. Y vamos a insertarlo aquí. Vamos a ponerle la hebra hasta acá arriba. Se ve igual que el otro y vamos a bajar hacia abajo. De esta forma. Y vamos a ponerle rayitas, ¿sí? Vamos a hacerle, miren, vamos a hacerle de aquí la primera rayita.
Segunda rayita. Déjenme que se me... La tercera rayita. Y la última rayita que es la de aquí de abajo. ¿Sí? Así. Déjenme jalo bien el hilo. De esta manera. ¿Sí? Y así les tiene que quedar. Vamos a cortar. Miren, como este ya lo pegué, pues ya ahorita le voy a hacer su figurita, pero quise hacerlo antes de que lo peguen. Van a hacerle esta figura para que no batalle. Se batalla menos y es más fácil y más sencillo de realizar. Ya cuando están las piezas pegadas, como lo hice yo aquí con este, ya cuando están pegadas y quieren realizar los detallitos, se batalla un poquito más. Y ya así ya pegada, pues ya. Vamos a ponerle silicón. Y lo vamos a pegar. Pero este zapatito ya trae ya trae puesto sus detallitos. Y este pues no, este sí se va a batallar un poquito más, pero ahorita se lo hacemos. ¿Sí? Ya que hayan hecho esto, déjenme cortar la hebra de aquí. Vamos a colocarle su faldita alrededor así, ¿sí? Le ponemos silicón caliente en esta parte. Y vamos a pegársela en la parte de atrás donde va la faldita. Vamos a ir poniéndosela así todo alrededor. Hasta llegar aquí y le volvemos a poner aquí silicón para que pegue. De esta manera. Volteamos y ya va a tener su faldita aquí. Para que no se le esté subiendo, bajando o así, si quieren ustedes y gustan ponerle tantito silicón, lo pueden poner para que no se les esté subiendo y bajando la faldita. Pero así les tiene que quedar la faldita. Ahora vamos a colocarle esta pieza. Déjenme pegarle tanto silicón aquí. Cortamos. Ponemos tantito relleno. Un poquito relleno para que quede durito en la pieza. Tengo tantito relleno. Vamos a colocársela, a meterla bien. Quede muy bien ahí adentro. ¿Sí? De esta manera. Vamos a colocárselo aquí, poniéndole silicón. Déjenme ponerle.
enseñe cómo realizar los ojitos para que ya no batallen. Miren, es una muy buena idea porque así ustedes ya no batallan, andando comprando los ojitos o que no lo encontraron de la medida que ustedes querían, cosas así. Miren, si ustedes quieren y gustan que yo les diga cómo realizar estos ojitos, vayan, es en el video de Finn y Jake, en el primer video en el que dice número 1, déjenme se los muestro aquí, en el que dice en el video número 1, ahí yo les voy a estar poniendo que me regalen su like. Llegando a los 300 likes yo les enseño los ojitos. Muchas chicas sí quieren, pero tengo muy poquitos likes, chicos. Tengo muy poquitos likes y pues es lo único que yo les pido, que me ayuden en esa forma, en regalándome su like, porque así pues yo sé que sí les gusta, si están interesadas en que yo les enseñe cómo realizar los ojitos. Y miren que sí es muy útil que hacerlos uno propio, porque así ya los hace uno a la medida que uno quiere y no anda uno batallando. Miren, es en este video, en ese video es el que quiero yo que me regalen su like para poder 300 likes, para poderles yo hacer un video de cómo realizar estos ojitos caseros. Están muy sencillos, muy fácil de realizar, pero yo las quiero enseñar para que ya no estén batallando. A mí en lo personal sí me ayudó muchísimo. Déjenme quitar la luz para que se pueda apreciar un poquito más. Miren, es el video y tenemos bien poquitos likes, chicas, muy poquitos que tenemos likes. Permítanme, déjenme adelanto. Miren, tenemos muy poquitos likes, son 27 likes nada más y tenemos que llegar a 300 likes para poder yo subir el video de cómo realizar los ojitos. Si están interesados, vayan a este video que es Finn y Jake, primera pieza, sí, que aquí dice primeras piezas en ¿sale? Bueno, pues si gustan, aquí ya les dejo yo para que vayan y me regalen su like y así podamos enseñarles cómo realizar. Bueno, pues miren, así les quedaría Marvin, hilo cristal, hilo cadeneta, ¿sí? Marvin con hilo cadeneta, perdón, y con el gancho del número, déjenme subir un poquito la cámara para que se vean, se aprecien más. Con el gancho número 0, que fue con ese lo realicé yo y quedó de 16 centímetros, ¿sí? Ahora vamos a medir nuestro Marvin hecho con hilo cristal, con el mismo gancho, solamente que con un hilo más delgado. Miren, yo lo tomo desde aquí arriba donde está la escobita y midió 14 centímetros. Aquí está, 14 centímetros con hilo cristal y gancho del número 0, el mismo gancho, solamente cambié el hilo, ¿sí? Que fue hilo cristal, hilo cadeneta, 16 centímetros y 14 centímetros. Pues aquí ya está nuestro Marvin terminado, listo. Espero les haya gustado, lo hayan realizado y haya sido de su agrado. Vayan al grupo en Facebook para que vayan y voten por el muñequito que ustedes quieran realizar, que ya les había dejado al principio del video, que es Silvestre y Elmo. El que ustedes quieran realizar, vayan y voten para realizarlo en la semana que nos toca de amigurumi. Bueno, pues esto sería todo. Espero y les haya gustado y tengan un excelente día. Hasta luego, que estén bien.